Bien, vamos a empezar a la sesión del día de hoy. Bueno, prácticamente este es el segundo tema o el segundo módulo, si quieren llamarlo así. Las primeras dos sesiones que tuvimos estaban enfocadas simplemente en la primera, ¿no? Hoy vamos a abordar este segundo módulo que son las ideas tienen consecuencias. Y yo les confieso que en realidad el primer nombre que tenía esta sesión era eh, los malos pensamientos o somos mal pensados, algo así, ¿no? Que tenía otro nombre, que básicamente trataba de representar la caída del ser humano, ¿no? Entonces, esta sesión un poco vamos a tratar de poder analizar, reflexionar, ver, escuchar acerca de la caída del ser humano y cómo esta tiene una relación directa también con la mente, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, el objetivo de hoy va a ser reflexionar, ¿no? Acerca de verdades individuales, personales, pero también colectivas, ¿no? Y son estas verdades a veces como cristianos que vivimos en el día a día. Y estos son tres temas o subtemas que vamos a abordar el día de hoy. La doble visión, el antiintelectualismo, o sea, cómo dentro del cristianismo se ha ido nutriendo, influenciando de diferentes elementos, posturas que alimentan o han ido alimentando el antiintelectualismo dentro de la iglesia. Y finalmente vamos a terminar hablando de la cultura y la generación de ideotas, ¿no? Ok, está bien, querido John, no te preocupes. Entonces vamos a terminar hablando de la cultura y la generación de idiotas. No, no es, bueno, también vamos a hablar de la generación y la cultura de idiotas, pero he querido resaltar las ideotas, ¿no? Un poquito amplificando lo que son las ideas. Bien, entonces, bueno, quiero empezar les voy a poner un video justamente que trata acerca de el valor. Él es, Carolina ya lo conoce a él es Carlos Magnani, si no me equivoco, un teólogo joven que aborda temas bien interesantes y bueno, él nos va a hablar acerca de que las ideas tienen consecuencias. Antes de que Lutero apareciera en escena, hubo varios personajes que prepararon el camino a la Reforma. Figuras como Pierre Baldo, John Wycliffe o Jan Hus insistían en reformar la Iglesia mediante una purificación de las costumbres, es decir, una santificación individual y eclesial. El predicador Girolamo Savonarola, por ejemplo, era famoso por organizar la Hoguera de las Vanidades, una quema pública de objetos lujosos y asociados con la vida libertina. Savonarola denunciaba con ese acto la corrupción de la Florencia renacentista gobernada por los Medici. La valentía profética del predicador italiano le granjeó poderosos enemigos, como el inmoral Papa Alejandro VI, que lo excomulgó y lo condenó a la hoguera. Lutero tenía 14 años el día en que Savonarola fue quemado como hereje. Su ejemplo de valentía profética fue uno de los modelos que inspiró la vocación del reformador. Más de 2 décadas después, de camino a la dieta de Worms, acusado también él de herejía y sin saber si volvería de ese viaje o si moriría como mártir, Lutero llevó consigo la imagen del monje italiano. Lutero no fue ni el primero ni el último en buscar purificar las prácticas y costumbres de la iglesia de su tiempo. Sin embargo, su reforma hizo algo diferente de las anteriores. Se centró en una revisión de la dogmática. No solo se enfocó en las costumbres, la moralidad y las fallas individuales. Que la vida del Papa y de los suyos sea como fuere. Ahora estamos hablando de su doctrina, dijo. No apuntó su artillería contra los pecados de la Iglesia, sino contra las enseñanzas pecaminosas. Hay que distinguir entre doctrina y vida, decía Lutero. Si no se reforma la doctrina, la reforma de la moral será en vano, pues la superstición y la santidad ficticia no pueden reconocerse sino mediante la palabra y la fe. Aunque Lutero admiró a precursores de la Reforma como Savonarola, Wycliffe y Hus, también los criticó por haber denunciado las deficiencias morales de la Iglesia, pero sin atacar la teología que estaba en su base. Habían apuntado a las consecuencias del problema, pero no habían hecho nada por tratar las causas. C.S. Lewis dijo que podemos pasarnos la vida sin prestarle atención a las ideas teológicas, ignorando esa dimensión de la realidad. Pero eso no significa que no tengamos ninguna posición tomada sobre el tema. Más bien, significa que tenemos un gran número de ideas equivocadas, ideas malas, mutiladas y obsoletas.
porque gran número de las ideas que en cuanto a Dios se hallan en boga en nuestra época son simplemente la que los verdaderos teólogos estudiaron hace ya siglos y descartaron. Nuestras ideas teológicas no son abstracciones intrascendentes que tiñen de un color u otro nuestra fe. No son un mero telón de fondo de la verdadera vida cristiana. Las ideas filosóficas y religiosas son peligrosas, tan peligrosas como el fuego, y nada puede apartar de ellas esa belleza que les confiere el peligro. Pero solo hay un modo de cuidarnos de su peligro excesivo, y es penetrar en la filosofía y empaparnos de religión. Revisar, deconstruir, meditar y filtrar nuestras ideas sobre Dios y el mundo debería ser uno de los primeros pasos para la reforma de nuestra espiritualidad cristiana. No es un trabajo destinado a los intelectuales con poca fe, no es una distracción de la verdadera espiritualidad. Como dijo Richard Weaver hace algunas décadas, las ideas tienen consecuencias. Si predicamos la centralidad del Evangelio en todas las áreas de la realidad, lo que creamos de Dios, la Biblia, la salvación y la misión afectará notablemente, para bien y para mal, nuestra vida, nuestra comunidad de fe y la sociedad. Si te interesa descubrir más sobre mis 95 tesis para la nueva generación, entra a este link y acá. Bien, bueno, pueden también seguir a este teólogo que aborda temas bastante interesantes. Bien, entonces, bueno, el día de hoy, como les había dicho, vamos a intentar reflexionar acerca de no solamente el tema de las ideas, sino de qué manera la mente está involucrada a través de sus procesos en relación con el pecado, por ejemplo. Mañana vamos a hablar acerca de la comparación entre la paz y la paz, o la paz versus la paz, este tema de las ideas o de la comprensión de las ideas, y por lo tanto el vivir en esta vida en base a nuestras ideas, ¿no? Por eso el día de hoy vamos a abordar este tema que es la doble visión, porque actualmente vivimos una pax romana, pero hay la paz de Dios que está presente también en la palabra de Dios, ¿no? Que es el shalom. Entonces, el día de mañana vamos a ver esta comparación entre paz versus paz, el Salvador versus el Salvador, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un, un tema de contrarios, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Quiero agradecerles por su presencia, por su disciplina, por su constancia. Yo sé que todos estamos bastante ocupados, tenemos muchas actividades. Sin embargo, valoro bastante el compromiso que tienen delante de Dios. Bien, Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, queremos invitarte a que seas tú ministrando nuestras vidas, ayudándonos a comprender estos temas, llevándonos por tus caminos, Señor. Probablemente son temas que ya los conocemos, pero hoy tú quieres traer a la memoria nuestra, quieres amplificar, aclarar, generar tal vez otras interrogantes para que podamos avanzar en tu camino, Señor. Queremos pedirte que seas tú ministrándonos. Ministra a cada uno de mis hermanos, Carolina, ministra a John, allá donde están ellos, a Sandra, a Karen, Señor amado. Y bueno, todos los que no pueden estar presentes, pero que sí van a ver la grabación. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor, y te amamos y te bendecimos. Y queremos honrarte hoy también, Padre. Amén. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la doble visión. En un mundo de ideas, en un mundo de pensamiento, de intelectualidad o de inteligencia o de inteligencias, ¿no? En una realidad en la cual nosotros estamos presentes, en la cual requiere de nuestra mente, hay algo muy interesante que necesitamos analizar, que estoy seguro que lo conocen, que está en Génesis 3. Yo les voy a leer el texto y dice, el capítulo 3 habla acerca de la tentación, la caída y la primera promesa de él. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y bueno, ahora tengo acá en la pantalla y dice, en el principio, no, porque esta es una historia, es un relato que se aborda en el Génesis, en el principio, pero la serpiente sale con esta respuesta, ¿no? Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Les dice, no, no van a morir. Está implícito, pero no está acá escrito explícitamente, pero sí eh, se puede inferir, está diciendo, Dios es mentiroso o Dios no te dijo la verdad. O por ahí alguien podría decir, Dios no te dijo toda la verdad, ¿no? Y le dice, y continúa diciéndole, no morirán o no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Carito, ¿puedes continuar leyendo? ¿Qué dice acá en la pantalla? Están ahí. O Karen Martínez, buenas noches. ¿Serías tan amable de leer lo que está en tu pantalla? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Hola, hola. ¿Pueden escucharme? Si me hacen Y un hermano, dedito. sí, me permito leer. En el Adelante, adelante. principio, en el principio serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien. Muchas gracias, querido John. Entonces el verso 5 nos dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Este relato, este pasaje, esta historia, básicamente tiene una verdad implícita. Si bien este es el momento en el cual la serpiente, Satanás, el diablo empieza con una propuesta para el ser humano, si es la tentación, obviamente esta propuesta te dice, tus ojos van a ser abiertos. Entonces, Sandra, Karen, Carolina, John, si alguien viene y les dice, tomen este curso, tomen este vaso, no sé, esta taza de café, o implántense este chip, este disco, y colóquense en alguna parte del cuerpo y ustedes van a poder entender más cosas, conocer más cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede en este momento es que el ser humano, pues si pueden verme por la pantalla, miren, acá tengo mis lentes, aquí tengo una visión, una forma de ver, ¿sí? Y ahora estoy usando unos lentes que pueden mejorar mi visión o la podrían empeorar. En el caso de este relato bíblico, la propuesta básica es que el ser humano iba a desarrollar la capacidad de ver lo bueno y de ver lo malo. Entonces uno dice, Franz, pero eso no está mal, está bien. Al contrario, estaría bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Claro, el problema acá es que es un tema de idolatría también, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, porque les iban a hacer ustedes como Dios, ¿no? Entonces estamos hablando de lugar, soberanía, ¿no? Son varios elementos, varios factores, pero principalmente este es un problema que tiene que ver con la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que procesa el ser humano tiene ahora otra connotación. Antes de este momento, el diseño, el molde que teníamos era el bien, simplemente el bien. El ser humano había sido creado para hacer o ver, pensar, hablar, decir el bien. Sin embargo, a través de este momento, y vamos a ver luego que pasa a una decisión,
y la idea es una representación mental que termina consolidándose en un proceso mental, que es la toma de decisiones, y esta termina convirtiéndose en una conducta, ¿no? Y es a través de la conducta, pero que parte de una toma de decisiones, que empieza en una generación de idea, que llegamos al pecado, ¿no? Bien, entonces, este fenómeno, bueno, permítame leer, por favor, continuar leyendo, ¿no? El verso 6 dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí hay el primer elemento de percepción, ¿sí? Hay un primer elemento de percepción, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren, ahí hay un elemento de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría. ¿Por qué? Porque era codiciable para alcanzar la sabiduría. Básicamente está diciendo, si tú compras este material, vas a poder alcanzar más conocimiento. Inclusive vas a poder llegar a tener o desarrollar sabiduría. Y luego dice, y tomó de su fruto y comió. Entonces, miren, la idea es una representación mental. Entonces, cuando la serpiente hace la propuesta, inmediatamente se genera una idea en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque es una representación mental. Y esa representación mental aquí se la puede ver expresada en el verso 6. Y nos dice, la mujer vio que el árbol era bueno. ¿Se acuerdan ustedes que en los relatos 1 y 2 Dios dice, después de haber creado las cosas, dice, y vio Dios? Ahora podemos ver que la mujer también agarra este atributo calificativo y observa el árbol y dice que el árbol era bueno para comer. Entonces estamos viendo un proceso de ideación o de generación de una idea que nos va a llevar a una toma de decisiones, que ya es un proceso mental. Y dice que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y luego dice, y tomó. Básicamente, lo que aquí no está escrito, que nosotros podríamos inferir, es que la mujer internamente toma la decisión y dice, este árbol es bueno, por lo tanto yo lo voy a tocar, yo me voy a acercar a él y voy a tomar del fruto, y consecuentemente o después de esta toma de decisiones que sucede en la mente, va y dice, toma de su fruto, o sea, agarra, ¿no? Y come, y comió. Y luego, obviamente, el ser más cercano era su esposo, y dice, y dio también a su marido, el cual comió así con él. Ahora, obviamente, esto ha sido estudiado y sigue siendo estudiado por muchas personas, es enseñado, y obviamente no es que la esposa te da y tú agarras, bueno, muchas veces bajo el pensamiento autónomo agarramos y comemos, ¿verdad? Pero Adán también tenía la instrucción. Al igual que Eva, Adán tenía la instrucción. Por lo tanto, él tuvo la capacidad de procesar la información, pero lastimosamente también tomó la misma decisión, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, ya les he compartido a través del chat de este grupo dos documentos de apuntes. Uno de ellos son los apuntes que hablan sobre el pecado. Y vamos a ver que uno de los significados del pecado es la desviación del camino. Dios traza un camino para el ser humano, pero es el ser humano quien toma la decisión de desviarse. Y por eso toda la instrucción en la palabra de Dios nos dice, no te apartes a la izquierda o a la derecha. Prácticamente te está diciendo, no te desvíes, ¿no? Pero el ser humano toma la decisión de desviarse del camino que Dios había trazado. Prácticamente el pecado, que es un acto, digamos, es una acción, parte de un proceso, que en este caso es la toma de decisiones, y este se ampara en un proceso de generación de ideas, o sea, en una representación mental. Entonces, a partir del momento, la base era conocer el bien, pero a partir del momento que el ser humano toma la decisión de
desviar su curso, de desviar su camino, aparece la visión del mal. ¿Sí? Entonces el ser humano puede ver el bien, el camino de Dios, el camino de rectitud, pero ahora también puede ver el mal. Esto genera una doble visión del ser humano. Y si tuviéramos más tiempo en alguna ocasión, podríamos conversar qué tantos problemas genera esto en la vida, no solamente de la iglesia, sino en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del ser humano. Por eso es que tenemos tanto problema para tomar la decisión en ir a una carrera o ir a la otra, ¿no? Por eso es que tenemos tanto conflicto en poder decidir hacer algo, justamente porque tenemos que analizar entre una y otra cosa. Bajo el modelo divino sería más fácil y diríamos, ok, este es el bien, este es el camino y se va por ahí. ¿Sí? Cuando tú conoces el camino para ir a tu casa, lo sabes y de manera automática vas y ni siquiera preguntas, a ver, ¿por dónde me iría? ¿Qué camino tomaría? Tú ya lo conoces y tú vas. Pero cuando vas a la casa de un amigo que te invita, vas a referenciarte, o sea, vas a preguntar, ¿por dónde llego a este lugar? Tengo que dar la vuelta, hay que ir ahí. Entonces eh, es una forma de que podamos ver y entender tanto el bien como el mal. O sea, es un camino, el camino de Dios, y este es otro camino alternativo que, hay que decirlo así, es el camino del hombre o es el camino de Satanás, ¿no? Del mal, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la iglesia, los teóricos han logrado teorizar esto y le han llamado la mente dividida, ¿no? Se llega a la conclusión de que el ser humano, o el cristiano en este caso, lastimosamente tenemos este gran problema que nos genera una división en la mente, ¿no? Y hay teóricos dentro de la educación, Elizabeth Humans es la que escribe y dice, hay una mente dividida. Eh, Ramsey, no me acuerdo el nombre ahorita, pero este otro teólogo, inclusive ha escrito un libro con este título y él le llama la esquizofrenia intelectual, ¿no? Dice, el cristiano está sufriendo de una esquizofrenia intelectual, o sea, estamos haciendo dos cosas a la vez, decimos una cosa y estamos haciendo otra cosa, ¿no? O sea, básicamente nos dice, estamos viviendo una locura intelectual, ¿no? Y bueno, el pastor Carlos Nanetti, mi pastor, él plantea y habla y dice que a partir del Génesis 3, lo que se genera es una doble visión, que básicamente es esto que yo les estoy planteando. También pueden ir y buscar en la Iglesia de la Roca y tienen varias enseñanzas del pastor Carlos Nanetti. Él habla justamente sobre el aceite final, que es el libro que les he compartido con el permiso justamente de los pastores. Es este, que lo tienen ustedes. Y también pueden ver las enseñanzas de él. Y bueno, justamente estoy tocando yo el capítulo 10, ¿no? Del libro que les he compartido, que dice comprando con humildad. Y justamente él empieza Génesis 3:5 indicando, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dice, el gran problema del hombre es lo que Satanás le dijo en la tentación del principio, ¿no? Y él va mencionando a diferentes personas cómo se van equivocando en sus tomas de decisiones, en sus acciones. Pero bien, entonces esto está conceptualizado, mente dividida, esquizofrenia intelectual, doble visión, y le ha llamado de muchas formas. ¿Cómo veríamos esto en la realidad? Y he tomado este ejemplo, por ejemplo, del Salvador. Si Dios nos pone en la mesa, nos dice, hijos, yo los he creado, ha existido una caída, ha existido un fallo, o sea, una equivocación, pero ahora hay una redención. Por lo tanto, si hay una salvación, una redención, debe existir un Salvador. Y el ser humano, a través de la historia, se ha ido planteando diferentes salvadores. Voy a leer el primer cuadro, a ver. Pues sí, lo pueden ver. A ver, ¿me pueden ayudar a leer el cuadro de la parte superior izquierda? No sé quién se anima a leer, por favor. Karen, Amén. adelante. O Sandra, adelante. ¿Cuántos lo admiran con conmovedora fe, como la persona que los ayudará, su Salvador? ¿Quién los liberará de una angustia insoportable? Bien, este es Luis Solmitz, que era un maestro de la escuela de Hamburgo, pero
¿De quién creen que está hablando él? ¿Alguien tiene una idea de quién está hablando? Este profesor alemán estaba hablando de Hitler. Hitler en su momento ha sido considerado como un salvador de Alemania, ¿no? Y este texto está expresamente así, y ustedes lo pueden buscar en internet, y está el registro, y este profesor, obviamente en su tiempo de enseñanza, decía cuántos lo admiran con conmovedora fe, como la persona que los ayudará, su salvador, porque esa era la concepción, la comprensión de este grupo, de esta comunidad, de esta nación para Hitler, ¿no? Bien, ahora Dorcas, no sé si estás, sé que estás acá ahora, sé que también estás haciendo otras actividades, no sé si puedes ayudarnos a leer el cuadro de la derecha, ya que nos involucra a los dos, porque somos bolivianos. Y luego Karen, por favor. Adelante, Dorcas. Qué, qué terror lo que me pides. Estas son las palabras del expresidente Evo Morales. El pueblo nos va a salvar, no Dios. Y lo dijo en una, o sea, públicamente, ¿no? Ante las cámaras, así, y sabía que había registro de... Y lo dijo porque había un colegio que se llamaba Cristo Salvador. Y dijo, deberían cambiar el nombre a este colegio que él estaba inaugurando. El pueblo es el que nos va a salvar, no Dios. Así, ay, ese hombre. Bien, mire, primero, el primer cuadro hablaba de Hitler. Este segundo es un expresidente nuestro. Y él decía, obviamente socialista, él decía, ¿qué les pasa? Dios no nos va a salvar, es el pueblo, ¿no? El pueblo, el gran soberano el que nos va a salvar. Bien. Ah, querida Karen, por favor, ahora sí, sí, por favor, nos ayudas leyendo el cuadro inferior de la izquierda. El socialismo es un horizonte soñado, pero de una manera realista, mientras que lo comunitario es es el signo particular de nuestra realidad, en este sentido. Bien. Ahora, para sorpresa de ustedes y para tristeza nuestra, este también es un texto que se encuentra en la vicepresidencia de la República del Estado Plurinacional de Bolivia. Este es un documento que se ha redactado después de una entrevista que se hizo al vicepresidente o al ex vicepresidente de Bolivia. Y este señor Ramírez, él decía, el socialismo, bueno, perdón, parafraseando o redactando lo que había respondido Álvaro García Linera, que es un académico que tiene mucha llegada en México, Colombia y muchos países, y él decía, el socialismo es un horizonte soñado, o sea, es lo máximo, lo que estábamos tratando de alcanzar. Pero él dice, no es solo una idea, es algo real, ¿no? Y obviamente se hace el énfasis a lo comunitario. Eh, Estoy escuchando y ok, no se preocupe, hermanita, gracias por la... Bien, y bueno, tenemos el último texto, no sé quién quiere ayudarme a leer, por favor, ¿quién se anima? Karen, otra vez, adelante, adelante. Jesús como el modelo ético, Edad Media, el gracioso Salvador de la Reforma, el maestro humano de la Ilustración, Cristo magullado. Líbido. eh, Eso sí es que se me distorsionó la imagen, sin vida y chorreando sangre, España y Sudamérica. Bien. Qué tenaz. Sí, esto también, bueno, ha sido escrito, está en un libro que es otro libro de John Stott que se llama El Cristo, el Incomparable. Muy bueno también, yo se lo recomiendo, no lo pueden ver por las cámaras, pero está acá. The Incomparable Christ, ¿no? En inglés, pero es Cristo el Incomparable. Y él está haciendo referencia, bueno, él básicamente se está refiriendo a un teólogo eh, que ha llegado a ser inclusive el rector de Princeton, obviamente de la Escuela de Teología de Princeton de los Estados Unidos, pero este teólogo ha vivido acá en Sudamérica, en Perú específicamente, y ha llegado a ser ha sido un profesor de la universidad, de una universidad peruana, ¿no? Pero él era un teólogo.
y él escribe y dice, Jesucristo era concebido, era comprendido, o sea, se entendía que Jesús era un modelo ético, dice él, durante la Edad Media. En tiempos de la Reforma, y Martín Lutero lo expresa, Cristo Jesús era el Salvador, pero gracioso no de cómico, ¿no? Sino de gracioso en el sentido de gracia. Y de ahí viene solo la gracia, ¿verdad? Solo la palabra y todos esos elementos que se plantean en la Reforma. Y también él nos dice que en la Ilustración Cristo era considerado el maestro humano, el gran maestro humano. ¿Por qué? Porque la Ilustración, ustedes saben que la centralidad de la Ilustración era la razón, pensamiento, ¿no? Y por eso este curso un poco va, no voy a decir va en contra de, pero estamos tratando de presentar una cosmovisión bíblica, cristiana. Y por eso desde la primera sesión les había mencionado que nuestra mente no está separada del cuerpo. O sea, somos un todo integrado, pero gracias a Dios, o sea, somos de Él, por Él y para Él, ¿no? Eh, entonces no le vamos a dar mayor lugar a la razón o a la mente de lo que le corresponde. Inclusive la sesión anterior, o el día martes, les había presentado un triángulo que, digamos, trataba de representar los niveles del amor hacia Dios basado en el Salmo 27, y podíamos ver que la razón, la mente, la inteligencia es uno de esos escalones. ¿Por qué? Porque nos permite conocer a Dios. Pero hay otro elemento más fundamental que es el conocer a Dios mismo, tener una relación de intimidad con Él. Y hay un nivel más alto que todavía es el llegar a ser uno con Él, ¿no? Y bien, y finalmente el texto que utiliza John Stott para referirse a John Mackay, que escribe un libro que se llama El otro Cristo español, porque John Mackay, llegando acá a Sudamérica, se da cuenta que la representación de Cristo, la comprensión de Cristo por la comunidad, obviamente desde un planteamiento del catolicismo romano, español, perdón, en ese tiempo, digamos, y por eso aquí está escrito, era una representación tanto en España como en Sudamérica, era ver la figura de Cristo, pero un Cristo magullado, lívido, sufrido, sin vida y chorreando sangre, ¿no? Entonces, John Mackay hace esta representación en base a lo que él percibe, ¿no? De la realidad, y dice, o sea, en Sudamérica se ha mostrado este Cristo, ¿no? Se ha mostrado este Cristo. Eh, y muchos hoy dirían, ¿qué es lo más importante? ¿Que Cristo haya muerto o haya resucitado? ¿No? Entonces, ambos son importantes, pero mucha gente se hace el énfasis en un Cristo muerto, y nosotros somos crucificados con Él, pero en realidad hay un pastor boliviano que dice, todos los líderes, cualquier persona puede morir. El gran valor de Cristo es que ha sido un líder que ha resucitado y nunca más va a morir, ¿no? Decía un pastor aquí en Santa Cruz. Entonces, estoy con esto tratando de mostrarles cómo el ser humano se va planteando ideas que son representaciones mentales, pero estas ideas sí o sí van a tener sus consecuencias. ¿Sí? Entonces, volvemos a las diapositivas anteriores y podemos decir que el ser humano tiene una doble visión. El cristiano tiene una mente dividida y Ramsey dice, estamos adoleciendo o estamos viviendo una esquizofrenia intelectual, y el pastor Carlos Nanetti nos dice, tenemos una doble visión. Entonces, en un caso particular, he querido abordar El Salvador, que mañana obviamente vamos a ver un poco más ampliado esto, la concepción del Salvador y los otros salvadores, o dos salvadores versus el Salvador, ¿no? Que es Cristo. Y tengo acá otra figura, acá. Y esta es otra demostración, podemos llamarlo así, de cómo podemos generar realidades partiendo de ideas también, ¿no? Esto lo he extraído también de otro libro, que no me acuerdo ahorita el nombre del autor, creo que no lo he subido en este libro, pero el libro habla de las propuestas políticas, y bueno, él dice textualmente que la ideología, el planteamiento básico de la ideología es un planteamiento redentor, ¿no? Entonces, ok, a ver, pensemos en esta idea.
En el momento que Marx estaba, o un poco antes de que escriba acerca del capital, ¿por qué se anima a escribir? Porque él percibe una realidad. Y obviamente Marx, en términos cuantitativos, veía mucha gente eh, trabajadora, el, y que le llama el proletario, ¿no? O sea, ve mucha gente trabajadora y ve a los burgueses capitalistas, los dueños de las empresas, y obviamente él aprecia una desigualdad. ¿Sí? Esa es la primera realidad, él aprecia una desigualdad. Entonces, lo que Marx va a proponer después trata de resolver un problema. ¿Sí? Ese es el discurso de todos los socialistas, de todos los marxistas. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos fríamente, uno dice, a ver, claro, está bien, o sea, no está mal desde esa perspectiva, desde esa idea básica, ¿no? Lograr una igualdad, por ahí habría que empezar a enfocarnos en el cómo, que ya es una tarea un poco más complicada, pero si alguien nos dice, Franz, si queremos lograr igualdad, ok, pensemos en diferentes formas. Entonces, este autor nos dice que la ideología muchas veces nace como un relato redentor, o sea, tratando de salvar ciertas situaciones. Pero este autor también nos dice, aquí hay que tener o hay que poner estas ideologías sobre un filtro, el filtro de la verdad, o puedes ponerlo sobre el filtro de la ilusión. Y la ilusión no es más que una pseudo realidad. O sea, no es una realidad como tal, sino es una realidad eh, que no es tan realidad. O sea, una realidad difusa, una realidad no clara, si quieren, o simplemente va a ser una ilusión que sería algo que yo creo que podría ser, ¿no? Y hay otro autor que en el curso que hicimos anteriormente sobre el lenguaje creador, que es el profesor Bernd Poitras, y él tiene en ese momento hemos tocado un poquitito, una partecita de redimir el lenguaje, ¿no? Se habla, tiene un libro que se llama at the beginning, ¿no? At the beginning was the word, en el principio era la palabra, en inglés. Y tiene otro libro que ahora se ha publicado en español, que se llama Redimiendo la filosofía. Y en este, él dice, existen buenas ideas, pero de gente pagana. O sea, gente que no es cristiana puede generar buenas ideas. Y él dice que también las malas ideas pueden venir también de gente que es cristiana o de gente buena. Y él dice, ¿por qué? Por la providencia, porque Dios nos ha provisto a todos de lo mismo. Pero John Stott, si han visto el video, yo les sugiero que lo vean. John Stott nos dice que los cristianos somos los únicos que podemos traer las ideas de Dios del cielo aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en Dios no puede desarrollar una comunión con Él, por lo tanto, en intimidad no puede traer esas ideas acá. Obviamente está la revelación de la creación y a través de la ciencia ellos van a llegar a buenas ideas y buenas propuestas. Y habíamos visto que la teología está para la revelación de la palabra, pero ahí ellos ya no tienen el acceso. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Entonces el acceso de ellos es limitado, ¿no? Entonces, miren, bueno, algo más terrible, otro hermano, no me acuerdo quién decía, y bueno, John Stott también lo dice, pero un hermano decía que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros los cristianos por nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niveles de acceso al conocimiento mayor que una persona que no conoce a Dios, ¿no? Entonces, eso es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la responsabilidad pareciera que es mayor para nosotros los cristianos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, Sí, creo que es mayor para los cristianos. sí, sí, en realidad es, ¿no? Es. eh, entonces, bien, hasta acá, a ver, vamos a ver, no sé si los he confundido, los estoy guiando por un lado. Bien, a ver, vamos a ir cerrando y dice, bueno,
Entonces podemos ver que la mente es una fábrica de ideas. ¿Por qué? Porque agarra representaciones y agarra y empieza a crear representaciones mentales, agarra diferentes estímulos, observas la realidad. En Job hay algo bien interesante que ayer, por ejemplo, que el martes quería mencionarles. ¿Qué dice Job? Que de oídas te había oído. Ese es el nivel de intelectualidad, de razonamiento, ¿sí? Porque percibes la realidad, escuchas y vas procesando la información, pero hay algo más profundo que Job dice, ahora mis ojos te ven. Esa es otra realidad. Eso es un poco más de intimidad, es otro nivel, ¿no? Entonces podemos ver acá que cómo está tu relación con Dios te va a ayudar a generar ideas. Pero esta relación con Dios también se va a fortalecer por la revelación de su creación y la revelación de la palabra de Dios. Porque esto va a pasar a ser conocimiento previo en tu vida y por lo tanto cuando venga un tema nuevo o alguien coloque un tema sobre la mesa, tú vas a poder procesar la información de mejor manera porque tus conocimientos previos van a ser más sólidos, ¿no? Entonces tu fábrica de ideas, que es la mente, el corazón, también vamos a decirlo así, eh, eh, o sea, la calidad de ideas que vas a tener o que vas a generar va a ser muy poderosa, ¿no? En él. Fuera de él pueden ser muy buenas ideas, pero también pueden ser ideas muy, pero muy oscuras. Y bueno, por un lado, obviamente el capitalismo nos va a decir hay que generar una fábrica de ideas, los centros de estudio, las escuelas, universidades son fábricas de ideas neutrales, nos dicen, y el socialismo nos dice que cooperando todos como comunidad podemos producir buenas ideas porque va a ser para todos, aunque no te dicen que hay ideas que van a ir en detrimento de otros, y te dicen producimos y socializamos ideas. La socialización es expandir el socialismo, ¿no? Entonces producimos y socializamos. Eh, bien, pero ahí aparece este elemento que es el pecado, ¿no? Y para esto, bueno, vamos a, voy a tratar de hacer una actividadcita para que puedan ir a descargar. Bien, tienen en el chat, les he pasado 3 documentos. Uno es de la presentación de hoy. Tienen los apuntes acerca de la mente fantasma y tienen apuntes del pecado. No sé si pueden abrir el documento que dice apuntes sobre el pecado. ¿Pueden hacerlo? Bien, habíamos visto entonces que esta doble visión se genera, obviamente, por una tentación, por una propuesta que se hace, por una propuesta que se coloca en la mesa, pero tú a través de la percepción, ya sea el oído, la audición, la vista, eh, vas a tener que centrar tu atención en este objeto o en este discurso, si quieres llamarlo así, se genera unas ideas y luego tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, ese es el pecado, ¿no? Pero bueno, me gustaría que conceptualicemos con ustedes. No sé quién me puede ayudar a leer esto, por favor. Puede ser Karen, está Sandra y creo que John también sigue acá. A ver, está John, Sandra, Karen y bueno, Alfred. Adelante, John. Ajá, ¿desde dónde lo leo, hermano? ¿Del principio? Sí, el pecado, toda esa parte que dice diccionario Ok. enciclopédico de la Biblia. Sí, Aquí está pasa que estoy desde el celular y tengo que agrandar bien yo te, ya, dame un te ayudo, segundito te para ayudo. agrandar un poco. Está Ahí. muy pequeño. Ok. Ya va. Pecado, diccionario enciclopédico de la Biblia, CLIE. El hebreo no tiene un término específico para el concepto pecado, sino diversos vocablos tomados de la vida ordinaria del pueblo y de las relaciones humanas. Dame un segundito. Humanas, ok. Tropiezo, falta, iniquidad, rebelión, injusticia, maldad, malicia, etcétera, que del terreno secular fueron pasando al religioso.
terminología, número uno, terminología, número Hasta ahí, dos, hasta ahí. ok. Está bien, hasta ahí esté. ¿Qué comentario nos darías al respecto? A ver, después de leer esto, si quieres procesar un poquito la información. Esta es una primera aproximación, podríamos decir, a la concepción de pecado. ¿Qué te parece, querido John? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, diríamos que serían eh, ciertas acciones, eh, digamos, bueno, uno lo que pasa es tener tiene una concepción muy religiosa sobre el tema. Uno no lo ve desde un punto de vista intelectual, eh, y la terminología que uno suele usar es que pecado es toda desobediencia para con Dios, de lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Ujú. Bien, a ver, me gustaría escuchar a alguien más qué les ha parecido, qué les llama la atención de esta concepción o de esta definición de pecado, o bueno, de este comentario que se está haciendo acá. Karen, Sandra, o Dorcas también, pero viste que Dorcas está en movimiento. ¿Quién se anima a dar un comentario breve? Bien, algo que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, poderosamente la atención, en su momento cuando estaba abordando este tema, es como dice John, ¿no? Generalmente uno llega a la iglesia y dice, bueno, el pecado tiene que ver específicamente con la religión, ¿no? Y obviamente también hace referencia a eso, ¿no? Porque hay ciertos procesos del culto que obviamente no debían ser infringidos. Pero acá dice, del terreno secular fueron pasando al religioso. Bueno, aquí primero yo podía ver que existe una mente dividida, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente lo que muchos teóricos desde el ámbito teológico están planteando hoy, y dice, hay una separación entre lo secular y lo sagrado. Y claro, este texto eso me muestra también, ¿no? Porque esa es la forma de comprender del escritor, que probablemente refleja una realidad, ¿no? Entonces dice, del terreno secular, esto quiere decir de la vida diaria, de la vida común y corriente, luego pasa a una vida religiosa. Entonces esto me lleva a pensar de que el pecado no cometo solamente pecado el domingo o el sábado, o el viernes o el miércoles que estoy en la iglesia, sino yo me puedo tropezar, puedo fallar, existe una iniquidad, o sea, existe toda una mochila que viene atrás. Yo me puedo rebelar contra lo que Dios dice, pero no solamente contra lo que Dios dice, ¿no? Sino contra su creación, lo que Él ha creado también, lo que está en su palabra. Pero también puedo ser injusto. Cuando soy malo o tengo malicia en la mente, en el corazón, estoy pecando, ¿sí? Entonces, esto nos llama, nos obliga, vamos a decir así, a tener una vida santa todos los días. Y tenemos que estar con una conciencia, eh, en aviación hay un término que se llama la conciencia situacional, se llama, ¿no? Tenemos que tener una conciencia situacional, pero también una conciencia de vida, y justamente la mente está relacionada con la conciencia. En el Nuevo Testamento han leído que la mente estaba relacionada con el comportamiento ético, ¿no? Moral, pero acá también estamos viendo que el pecado puede estar presente inclusive en una relación social, ¿no? En una relación, eh, en una dinámica de texto y contexto, en una dinámica de lector, inclusive, ¿no? Entonces, la concepción de pecado es mucho más amplia de lo que yo en un principio creía, ¿no? Que era simplemente para el ámbito religioso, o que solamente era a la ley o a la palabra de Dios, sino también es en contra de su creación. Y bueno, les dejo todo esto, ahí tienen
varias definiciones y espero que el Señor, obviamente estos son textos copiados de ciertos diccionarios que tengo y bueno, yo los voy coloreando porque es información que me va llamando la atención y espero que pueda bendecirlos a ustedes. Bien, ok, entonces vámonos al segundo tema. Hemos visto el primer tema que era la doble visión. O sea, el pecado en realidad, está la tentación, está el pecado, pero si comprendemos el pecado como la acción, tenemos que entender que esa acción viene de una acción cognitiva primariamente, de una acción mental, de un proceso mental, que viene de una representación mental, me lleva a una toma de decisiones y se ejecuta el acto. ¿Esto por qué? Porque se genera una doble visión, una doble opción en la vida del ser humano. Y estas dobles opciones se las pueden ver públicamente de esta forma. Existe una concepción única de Salvador, pero es el ser humano quien puede presentar múltiples concepciones, definiciones y comprensiones de lo que es un Salvador y por lo tanto una representación de ella, ¿no? Entonces ahí podemos ver que realmente las ideas son poderosas y van a generar consecuencias. Nos vamos a la segunda y ese es el segundo tema de la sesión 2 y es las ideas pseudo-cristianas tienen consecuencias. Y esto está amparado en un estudio de Os Guinness, un sociólogo, en este libro que es Amarás a Dios con toda tu mente, pero la versión en inglés se llama Fit Bodies, Fat Minds, cuerpos delgados, mentes gorditas o robustas, ¿no? Y él dice, existe una influencia eh, para el antiintelectualismo dentro de la iglesia. Y él nos habla de estas ocho factores que han influenciado para que la iglesia tenga este tono antiintelectual. Número uno, la polarización. Número dos, el pietismo. Número tres, el primitivismo. Cuatro, populismo. Cinco, pluralismo. Seis, pragmatismo. Siete, filisteísmo. Y número ocho, premilenialismo. Bien, entonces acá, por favor, yo sé que Carlitos ya no está acá en la sala porque él en realidad está viajando a otra ciudad, al igual que Dorcas, pero voy a ver si yo puedo. Bueno, no necesitamos hacer grupos, ¿no? ¿Cuántos estamos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Necesito que se vayan ahora a apuntes mente fantasma. Y lo que quiero pedirles es que les voy a dar 5 minutitos para que cada uno pueda leer el que más les guste o el que más les llame la atención. Fit Bodies, Fat Mind se llama. Obviamente esta es una traducción de una parte del libro que hizo un profesor de una universidad. Pero me gustaría que ustedes lean uno de esos factores que influencian a favor del antiintelectualismo en la iglesia. Bien, ahí tenemos la polarización. Si alguien quiere leer la polarización, me dice y lo separamos. Tenemos pietismo, primitivismo. No son textos muy largos. La idea es que tú lo leas y reflexiones un poco acerca de eso y luego nos compartas lo que has leído, lo que has comprendido. Populismo, pluralismo, pragmatismo, filisteísmo y premilenialismo, ¿no? Y ahí está de dónde hemos sacado el texto y yo lo he traducido a través de Google Translate, ¿no? Y bueno, tiene que hacer algunos ajustes. Bien, así que Dorcas, Karen, Sandra, John acaba de irse, creo, o alguien, pero... Ah, ya, bien. Estamos cuatro solamente. Karen, Sandra, Dorcas y iPhone, bueno, que sea, me han dicho que iPhone está con invitados en la casa. Así que, ¿quién se animaría a... Dorcas, ¿te animas a leer a uno? ¿Puedes leer parte del texto? No. Una pregunta, pastor, ¿por dónde lo enviaron? Por este grupo, está pero en el chat de Zoom, de esta sala. A ver, fíjense si lo pueden acceder, no. Ya, polarización.
La característica definitiva de la mente puritana fue su compromiso con la unidad de la verdad y a la integración de la fe y la vida, el culto y el discipulado, fe y aprendizaje. Todos estos elementos estaban vistos, cada uno con su propia esfera y llamado, ninguno aislado o, o tratado como una parte favorita de la verdad. Sin embargo, se ha desarrollado un falso antagonismo entre el corazón y la mente, la teoría y la práctica, el intelecto y la emoción, fe y aprendizaje, etc. Esos antagonismos deben superarse para abrazar una visión de la verdad que muestre totalidad e integración. Hay tres características de una gran persona completa: pensador, amante, hacedor. ¿Ok? ¿Qué comentario nos puedes dar, querida Karen, acerca de esto? Em, ya, pues eh, me llama la atención que dice que hemos desarrollado un antagonismo entre la mente y el corazón, entre la teoría y la práctica, como que a veces, muchas veces pensamos que, o pensamos que las cosas son muy ideales y no vemos la forma como de aterrizarlo, em, en vez de como de tener una unidad en ambos lados. Correcto. Correctísimo, ¿no? Miren, hace muchos años yo era profesor en una universidad acá y creo que el tema que estaba dando era teoría del desarrollo o algo así, no me acuerdo. Pero ahí preparándome para dar las clases, obviamente reflexionando el tema, me di cuenta de una situación, y hacía una comparación y decía, a ver, un jovencito que tiene 20 años en Bolivia, hay otro joven que tiene 20 años en Colombia, hay otro joven que tiene 20 años en Estados Unidos, y trazaba una línea, ¿no? Era la línea del desarrollo. Y a eso yo le iba sumando factores, ¿no? Económicos, sociales, políticos, y trataba de ver de qué manera podían influir en el desarrollo o en el progreso, si quieren, de cada una de estas personas. Al final de todo, llegué yo a una conclusión que me sirvió para mí, ¿no? Como persona. Y me di cuenta, o empecé a teorizar, si quieren, pero obviamente de manera muy personal, acerca de los distractores de la vida, yo le llamé distractores del desarrollo. Me di cuenta que en esta carrera profesional o en las carreras profesionales, por si acaso profesión igual viene de la Biblia, ¿no? Este es un tema, por ejemplo, magnífico, que sería que alguien lo aborde, la concepción de profesión, o sea, la profesión es netamente bíblico, sería lindo que alguien haga un estudio de eso, o que podamos trabajar en grupos y, bueno, en algún momento se lo presente. Pero bien, perdón, paréntesis. Nace la concepción para mí de distractores del desarrollo. Entonces me doy cuenta que en estas líneas que cada uno tenía que seguir, podían venir muchos distractores, porque así como habían los factores sociales y económicos y todo eso, también empecé a considerar en base a las edades qué tipo de problemas van surgiendo para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, durante todo el estudio universitario de un joven, generalmente un joven en una universidad pública enfrenta momentos de crisis económica, ¿no? Entonces, si bien hay un factor económico nacional que influye en esto, y obviamente el Estado paga el estudio y todo, pero a veces los estudiantes sí o sí necesitan para su transporte, para su alimentación, y no solamente para eso, porque el factor social de convivir con los demás va a llevar a que estos jovencitos quieran vestirse de una forma, quieran comprar ropa de un estilo, de una forma. Por lo tanto, empecé a poner todas estas otras variables y me di cuenta que muchas veces
en todo este afán del desarrollo existen los distractores del desarrollo, o sea, son variables que van jalando a desviarse del camino, ¿no? Hay una ruta trazada para un joven que tiene que empezar en un tiempo y tiene que terminar en un tiempo, pero existen distractores que lo van a ir jalando bien a la izquierda o bien a la derecha, ¿no? Si bien la variable social del grupo de pares es buena porque fortalece, digamos, el trabajo intelectual, se consolida como una fortaleza el grupo social para una persona en todo el trayecto educativo. Sin embargo, este grupo social también podía estar llevando al joven a una fiesta el día viernes, a una fiesta el día sábado, podían hacer un viaje el fin de semana y terminaban no asistiendo el día lunes, por ejemplo, a una clase. Entonces yo identifiqué que estos elementos eran distractores del desarrollo, ¿no? Pero les cuento que algo parecido es lo que se ve en esta situación. Satanás y el mismo ser humano nos hemos empezado a distraer con diferentes cosas y hemos empezado a dividir. Y obviamente la polarización, al igual que en la investigación, se dice que la investigación es neutral, pero cuando entras en profundidad, hablando ya con expertos, vamos a determinar que no, una investigación nunca va a ser neutral, porque siempre va a tener el sesgo del propio investigador. Y por eso es que necesitamos investigadores cristianos, ¿no? Porque necesitamos que le pongan ese sesgo en realidad, ¿no? Pero bien, entonces, si yo soy un teórico, obviamente voy a tener la tendencia a polarizar, digamos, este curso a ser más teórico. Si yo soy más práctico, vivencial y no tengo mucho estudio, voy a hacer o tener la tendencia de polarizar más a la práctica. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo acá sí he escuchado a muchos pastores que han desvalorizado a los profesionales, crean un desvalor por el profesional. Inclusive, una vez me tocó ir a un retiro, un campamento, en el cual fui a escuchar yo el tiempo de la prédica y el pastor estaba justamente dándole palo a los profesionales y yo era profesor de una universidad en ese momento, pero paradójicamente la esposa de este pastor no fue mi alumna, pero sí era una alumna de la universidad donde yo era profesor. No, entonces yo vi y dije, qué incoherente, ¿no? Qué incoherente la situación, ¿no? Más allá de quién era, la situación me parecía muy incoherente porque veía a una persona que no hablaba bien de la universidad o le echaba un desvalor al profesional y decía, ¿qué son los profesionales o cuál es el valor al final de un profesional? Más o menos decía, no son nada o no valen nada, pero yo veía que justamente su esposa estaba haciendo una carrera profesional dentro de la institución donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, yo decía, si yo fuera un discípulo de él o si yo fuera un miembro de la iglesia donde él se congrega o donde él lideriza, ¿cómo estaría mi vida? ¿Cuánto me ayudaría esta enseñanza a tomar una buena decisión o a continuar en el camino, a estar firme en el camino y decir, ¿continúo mis estudios para llegar a ser profesional? ¿O es que realmente el pastor tiene razón y me dedico solamente a la obra y a la obra? ¿No? Entonces, esta polarización, queridos hermanos, ha estado desmembrando a la iglesia, ¿no? Esta polarización. Y querida Dorcas, tú que estás acá, eh, creo que he encontrado una respuesta para el tema de los colegios cristianos o el homeschool, pero eso lo voy a decir en la última sesión, que es algo que el Señor también me ha permitido comprender y me ha revelado, que estoy seguro que todos también lo saben, ¿no? Pero a veces necesitamos que sea explícito. Entonces, queridos hermanos, esto de que la teoría es más que la práctica, o de que la práctica es más que la teoría, es falso. ¿Por qué? Porque cualquier persona que es teórico sabe que toda teoría nace de una práctica. Y cualquier práctica es buena, vamos a decir, o es mucho mejor, siempre y cuando haya partido desde una teoría, porque así vas a evitar varios errores, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema del aprendizaje, la razón, ¿no? El intelecto, la emoción, el corazón y la mente. Hay autores que critican a la iglesia del día de hoy porque dicen que es una iglesia
que está enfocada o amparada en el corazón más que en la mente, y hay otros que dicen que está más, algunos grupos sociales cristianos están más amparados en la mente que el corazón, ¿no? Entonces, este es un elemento que hasta el día de hoy vivimos y que está llevando a los hijos de Dios por diferentes caminos. Es importante, como dice aquí, tener una visión de la verdad. Esta verdad está en Cristo. Esta verdad la vamos a poder encontrar en la relación con Dios. Porque de nada va a servir que yo le diga algo a Dorcas o Dorcas le diga algo a alguien, a Karen. Tiene que ser el Espíritu Santo y Cristo, Dios mismo relacionándose con cada uno para que podamos encontrar la verdad y esta verdad sea nuestra verdad. ¿Por qué? Porque el criterio unificador va a ser el Espíritu Santo. Necesitamos este criterio unificador que es el Espíritu Santo y podamos avanzar juntos. Bien, gracias, perdón por la extensión. No sé quién más nos puede, por favor, ayudar en la lectura. Sandra, no sé si sigues ahí, Sandra, por favor. El pietismo. O Dorcas, si te animas a leer. ¿Quién está libre por ahí? No, dame un ratito, no lo veo. El pietismo, veo algo marcado negro. Piedad de religión del corazón en la que la devoción personal a Cristo y las cosas de Dios están. Si bien la polarización es siempre incorrecta, la piedad siempre es correcta. La piedad es religión del corazón en la que la devoción personal a Cristo y las cosas de Dios están en el corazón de la fe. Siempre se ha opuesto a los abusos del sacramentalismo, del doctrinalismo, del ritualismo, del legalismo e intelectualismo. Sin embargo, cuando la piedad se convierte en pietismo, las cosas se desmoronan, porque es el reduccionismo de la fe cristiana a disciplinas y prácticas espirituales personales con mayor frecuencia en un contexto sentimental y anti-intelectual. La piedad se convierte en pietismo deformado cuando hay un cambio desde el objetivo a lo subjetivo, de lo pactado a lo comunitario y a lo individual, de la elección al voluntarismo, de lo litúrgico a lo informal, de la teología a la experiencia. Todo es calor espiritual sin luz intelectual, pietas minus doctrina. Wow. Sí. Bien. A ver, querida Dorcas, ¿tienes algún comentario al respecto? Creo que tenemos muchas iglesias pietistas ahora, ¿no? Que reducen a un contexto sentimental lo pactado, lo que habíamos dicho que era sola fide, sola gracia, ¿no? Sola escrita, y tratan de llevar su experiencia individual a una práctica a veces hasta litúrgica, ¿no? Sin apoyo teológico y basada solamente en la experiencia. Y esto siempre es algo que tenemos que decimos incluso en el área de homeschooling: lo que ha funcionado conmigo no va a funcionar necesariamente para ti. Dios tiene una relación personal con cada uno, entonces veo ese riesgo, digamos, ¿no? Pero me golpea porque, o sea, no puedo decir que soy libre de haber sido alguna vez o haber incurrido en actitudes pietistas alguna vez, ¿no? Especialmente cuando no estoy segura de que la fe sea solamente objetiva, creo que es muy subjetiva, pero creo que podemos ser también pietistas cuando nos esforzamos solamente en nuestra experiencia individual y no nos damos cuenta que la fe es una experiencia comunitaria, ¿no? No creo que es posible un cristiano sin comunidad. Sería una antítesis de cristianismo, ¿no? Dios nos hizo para ser parte del cuerpo. Entonces, por ahí siento que me llama la atención, ¿no? Porque y habla también la elección del voluntarismo, ¿no? Ha habido una temporada en que se hablaba mucho de la importancia de la voluntad del cristiano en la piedad, digamos, ¿no? En las formas externas de la piedad, por lo menos. Bien. Sí, no, obviamente todos estos temas son bastante confrontativos con cada uno de nosotros, yo lo aseguro. Yo mismo muchas veces he sido más teórico, vamos a decirlo así, y he desvalorizado, digamos, lo práctico. Pero bueno, yo sé que ambos son importantes, ¿no? Pero a veces en discursos que he ido escuchando, yo decía, ¿y qué le pasa? ¿Qué le está pasando? O sea, porque hay esa falta de comprensión, pero bueno,
Justamente también habla de eso Os Guinness, ¿no? Bien, bueno, el pietismo obviamente, y también el pastor Donald Herrera, en algún momento lo escuché decir que el pietismo es uno de los culpables, ¿no? Y justamente, ¿no? Por eso, porque muchas veces creemos que la piedad no necesita de la razón, ¿no? O lo contrario, creemos que la razón no necesita de la piedad y todos estos elementos. Y obviamente eso nos lleva otra vez a una polarización, ¿no? Nos lleva a una polarización. Bien, ok, número 3, vamos al número 3. Ahora, no sé si Sandra se anima a leer, si estás ahí, Sandra. Primitivismo. O Karen, se va la segundita. La segunda. Mamá, Adelante, Ana adelante, por Francis, favor. yo puedo leer el Adelante, por favor, adelante. primitivismo. El primitivismo, también llamado restauracionismo y restitucionismo, es el impulso a restaurar el orden primitivo u original de la vida. Espera un segundo que estoy viendo mi pequeño. Es el impulso a restaurar el orden primitivo u original de la vida tal como se revela en las escrituras, para renovar los primeros tiempos o primordiales como si fueran una edad de oro, comienzos americanos, la ilustración y el progreso, la recuperación de la reforma del cristianismo del primer siglo. Sin embargo, tal como lo abrazan los evangélicos, el primitivismo ha implicado, primero, un sesgo hacia lo simplista y un rechazo de lo desarrollado, de lo institucionalizado y de lo asentado. Segundo, un sesgo también contra la historia como una cuestión de corrupción y decadencia. Sin embargo, es necesario que exista sofisticación en un día complejo y también por el sentido de la historia en una era desarraigada. Bueno, no había Bien, escuchado este tema, realmente se ha escuchado del punto anterior, estuve leyendo un poco, pero este primitivismo, sinceramente no había escuchado mucho y no me queda muy claro, mi hermano Franz. bien, bien. No, es una de las críticas que el cristiano dice, trata de llevar todo a los tiempos de la Biblia, ¿no? Pero dice, los cristianos estamos leyendo la Biblia, estamos en otros tiempos, estamos leyendo, yo por lo menos soy boliviano, ¿no? Entonces, muchas personas al leer el texto explícitamente como está, dicen, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver, todavía hoy, no sé si es el caso en otros países, pero acá en Bolivia, hasta hace muy poco yo he visto personas que viven con túnicas, literalmente están caminando con unas, no recuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, pero son como unos vestidos largos, con el pelo largo, y bueno, ellos plantean y dicen, eso es lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, inclusive si yo voy y leo que Juan comía las langostas, entonces yo tendría que ir y agarrar unas langostas, que hay bastantes aquí en Santa Cruz, y pues las agarro y me las puesto y no las pongo en la sartén. Pero bueno, obviamente esto es algo muy gráfico, bastante sencillo, pero en la realidad es lo que dice acá, ¿no? Donde dice para renovar los primeros tiempos o primordiales como si fueran una edad de oro. Y obviamente en esto no me gustaría, digamos, que golpee a algunas personas, pero es una realidad, ¿no? Por ejemplo, los comienzos americanos. Ustedes van a escuchar que todos hablan cómo era, se acuerdan, y era así. Nosotros mismos, ¿no? Es lo mismo que estamos viviendo con el avivamiento, ¿no? Al estar estudiando en este tiempo, yo decía, es como la selección de Bolivia del 94 y 30 años después, seguimos viviendo, recordando y anhelando
la clasificación al mundial, ¿no? Y como no podemos clasificarlos, hacemos jugar a los mismos jugadores cada año o cada cierto tiempo, ¿no? Y no nos enfocamos en preparar a una selección para este tiempo. No preferimos traerlos a los jugadores del 94, de 1994, que jueguen un partido el día de hoy, ¿no? Entonces, a eso hace referencia los comienzos americanos, la ilustración y el progreso, la recuperación de la reforma, y van a ver ustedes que hay muchos canales en Internet que están hablando este tema de la reforma, y se valora que no está mal que se valore, pero van a escuchar también que hay gente, teólogos, que dicen, yo no quiero volver a vivir la reforma, porque también tiene estos aspectos negativos y todo eso, ¿no? Pero en realidad hay temas que tenemos que abordar desde nuestra realidad de hoy, ¿no? Y si hay un modelo que se ha construido hace 100 años, la gente sigue queriendo agarrar ese modelo de 100 años y que quiere implementarlo ahora, ¿no? Y dice, sin embargo, dice, bueno, eso es lo que iban abrigando, pero ahí se hace un sesgo hacia lo simplista y un rechazo de lo desarrollado, de lo institucionalizado y de lo asentado. Eh, no sé si aquí hay alguien, pero hace algún tiempo yo hice un curso sobre liberalismo, y en el tema de la educación vi que su planteamiento era muy, pero muy básico. Inclusive la referencia que se hacía era a la, ¿cómo se llama? Esta propuesta donde solo trabajas gramática, ¿no? Trabajas el discurso. Claro que ha sido un modelo educativo, pero en su momento, para su momento y para un determinado grupo. O sea, yo no, el trivium y el quadrivium, ¿no? Por ejemplo. Y he escuchado todavía hasta este año o el año pasado, creo que era gente cristiana que me preguntaba y me decía, y Franz, ¿qué tú opinas al respecto? Y esto, estoy queriendo implementar esto. He escuchado gente que me decía, que me escribía y me decía, nosotros estamos trabajando esto. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? No lo puedo creer. Eh, entonces, entiendo que son puntos, temas, experiencias de referencia. Eso es bueno y hay que valorar, ¿no? Hay que valorarlo. Yo, por ejemplo, valoro mucho la herencia que nos han dado nuestros hermanos americanos, pero también creo firmemente en la responsabilidad que Dios nos pide para este tiempo. Hay un teólogo, John Walton se llama, él recomienda y te dice, cuando leas el Génesis, tienes que entender que estás haciendo una lectura de hace 2000 años atrás o más de 2000 años atrás, ¿no? Él dice, perdón, cuando lees la Biblia, tienes que entender, o creo que es Karl Barth o John Stott o Os Guinness, uno de ellos también menciona y dice, debemos entender que cuando leemos la Biblia, cuando abrimos la Biblia, estamos leyendo, eh, vamos a decirlo así, historia de hace muchos años atrás. Pero lo que te puede generar, y eso es lo que dice John Walton, y me ha parecido fenomenal, y eso es lo que yo he rescatado en el primer curso, y dice, pero el Espíritu Santo es el que genera los ríos de agua viva, ¿no? Y la concepción de río es que pasa una vez y no vuelve a pasar las mismas aguas. No es que el agua va a volver y una segunda y una tercera, el Espíritu siempre es nuevo, ¿no? El agua que pase por el río siempre va a ser nueva, ¿no? Entonces, ahora esa es la otra, ese es otro factor también que vamos a ver más adelante, que es el tratar de hacerlo todo nuevo, ¿no? O sea, destruimos lo que está construido y queremos hacer algo nuevo. Destruimos lo nuevo y queremos hacer otro nuevo y renuevo, ¿no? Entonces, esto es un poquito esa crítica a eso, ¿no? Ok, y si hay una constitución que ha sido muy buena, ok, ¿cómo podemos hacer para que la nuestra, la actual, se renueve? ¿No? Esa debería ser la pregunta para un cristiano de hoy, ¿no? Bien, perdón. Cualquier comentario al final, por favor. Populismo, esta ya está más, por ahí más, estamos más cercanos a esto. Querida Dorcas, perdón, querías decir algo. No, estaba diciendo que era el modelo de Charlotte Mason. No, no estaba yo especificando, pero me estaba refiriendo al trivium, al quadrivium, la educación clásica, por ejemplo. Sean malos, ¿no? Pero es importante tomarlos como referencia, pero
sea, el Señor hoy en día está abriendo la mente de muchos hermanos, entonces es importante, ¿no? El criterio también que se vaya desarrollando. Bien, populismo. No sé si nos puedes ayudar ahora, sí, Karen, que estás de vuelta. El populismo. Este ya es más familiar, es más contemporáneo. ¿Tienes acceso al texto, querida Karen? Bien, yo voy a leerles para ustedes, ¿ok? Número 4. Ya hemos visto la polarización, hemos visto el pietismo, ¿no? La piedad, ¿no? El énfasis en la piedad, o en este caso la mente puritana del pietismo. 3, hemos visto el primitivismo, ¿no? O sea, querer volver a las sendas antiguas, pero así como eran, ¿no? Y no entendemos que hoy en día vivimos las sendas nuevas, pero que son con el mismo espíritu, amparados en eso que el Señor nos ha dejado. Número 4, populismo, que está, dice, comprometido. Miren, esto es fenomenal para mí, ¿no? Porque dice, está comprometido con qué? Con los derechos, está comprometido con la sabiduría, está comprometido con las virtudes y las experiencias de la persona común. Ha llevado a la popularización de la cristiandad, ¿no? O sea, el populismo ha inundado la cristiandad. El populismo ha cristianizado América y ha democratizado el cristianismo. Un legado antiintelectual surge de la popularización y la democratización del cristianismo y engendra 3 características. Número 1, líderes sin pretensiones. 2, doctrinas autoevidentes. Y aquí son música y cultos populares animados, comunicación vernácula, iglesias administradas localmente, despreciación de la educación, incluso la del seminario, de ahí predicadores jóvenes, y la sospecha de la teología, ¿no? Se empieza a cuestionar la teología. 3 cosas resultados de populismo. Número 1, contribuyó a ingenuidad, especialmente al hacer que la gente y los líderes pensaran que estaban libres de todos los sesgos y marcos preteóricos. 2, conduce a una nivelación excesiva de las iglesias, la democracia se desborda. Y 3, contribuyó a una falta evangélica de respeto teológico y la desvinculación de una discusión seria de la verdad, ¿no? Como demasiado elitista. Bueno, estos son 3 elementos, ¿no? Acabo de fijarme que ya son las 9:45. Entonces vamos a hacer un break acá, ¿ok? El día de mañana vamos a continuar con la influencia número 5, 6, 7 y 8. Ustedes ya tienen el PDF, esta presentación ya se las he pasado en PDF, tienen los apuntes, así que los invito a que sigan estudiando en casa, obviamente orando, pidiéndole al Señor que sea Él revelándoles su verdad, ¿no? Así que, bueno, no quiero quitar más de su tiempo. Adelante, querida hermana. Adelante, adelante. Mi hermano Frank, disculpa, ¿tienes alguna referencia de pronto en video o en audio de estos temas que aborden de pronto alguno de los puntos o Sí, todos? buena pregunta, muy buena pregunta. Generalmente todo lo que yo les presento, todo tiene estoy fundamentado en varias cosas. Tengo los libros, lastimosamente no los tengo en digital, cuando los tengo se los comparto, pero este documento que les he pasado es de este libro de Os Guinness, ¿no? Y hay otros investigadores que también plantean y tocan estos temas. Ahora, los videos yo les puedo pasar, pero están en inglés, ¿no? O busquen Os Guinness, les voy a escribir ahorita en el chat. Ya. Obviamente él es un investigador, es un sociólogo cristiano, ¿no? De la familia de los Guinness Records, ¿no? Pero es una persona bastante, bastante seria. Creo que ya se han ido. Ahí está todavía la hermanita. Aquí voy a escribirte, querida hermana. Pero gracias, voy a pasarles los videos, pero bueno, están en inglés. No sé No por hay qué no problema. puedo. Chat dice acá. Aquí voy a escribir el nombre, Os Guinness. Él ha escrito varios libros muy interesantes y son bastante críticos, ¿no? O sea, es sociólogo, entonces utiliza mucho investigación y todo. Pero hay otros, también hay otros. Solo que él es más conocido que otros, ¿no? Pero hay libros que, bueno, les voy a pasar. Gracias por la consulta, querida hermana. Eh,
Les Mi voy a hermano pasar un Germán, pero video. él es cristiano, él es creyente, ¿sí? Naturalmente, ¿Perdón? él es creyente. Él es Él es creyente, claro. creyente, ¿cierto? Sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí. Casi todos los libros que yo uso para estos cursos trato de que sean de cristianos. Y alguno que otro por ahí infiltrado, sí uso, pero es más por la seriedad, digamos, del documento o la investigación, o sé que, digamos, es un buen referente, ahí lo utilizo también. Pero ahorita son casi todos son cristianos en realidad. Bien, Gracias, hermano. muchas gracias, muchas gracias. No sé si hermanita nos puede ayudar con una oración para que nos despidamos y el día de mañana vamos a continuar. Claro que sí, mi hermano. Adelante. Amado Padre, te damos gracias, Señor eterno, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Que eres bueno. Siempre podemos acercarnos a ti, Señor, y recibir cosas nuevas de tu mano, Dios. Bendecimos tu presencia, te honramos, te damos gloria y alabanza solo a ti. Te pedimos una noche y un descanso bendecido, Señor, guardando tú nuestras vidas, la vida de nuestras familias, seas tú concediéndole a cada uno de los hermanos paz en su mente, en su corazón, Señor, y danos la sabiduría y el entendimiento para poder no solo comprender y entender estos temas, Señor, sino hacerlos parte de nuestra vida y que esto nos lleve a tomar decisiones sabias, Señor. Y como veíamos también y aprendíamos hoy, que podamos experimentar esas aguas nuevas, no recicladas, Señor, sino nuevas de parte tuya y de tu Espíritu Santo. Ríos de agua viva que fluyan, Señor. En tu nombre oramos y colocamos Por nuestras favor. vidas en tus manos. Amén y amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos. El día de mañana a las 8, por favor. Que Dios los bendiga, que descansen y que sea el Señor con ustedes. Chao, chao. Amén.